medio de ellos se encuentra Jordania. Y en Jordania la popularidad, la legitimidad de la familia real está en parte, curiosamente hasta hoy, en pleno siglo XXI, asegurada porque también los reyes de Jordania son descendientes directos del profeta. No se puede probar lo contrario, estimado público, porque hay un vacío de 1000 años o más, donde no había documentos escritos, no había registro civil, y por lo tanto la afirmación de que es o no es no puede ser dilucidada en última instancia. Pero, y ahora viene un elemento que quisiera mencionarlo yo, que lo ha insinuado Sanabria, es la creencia popular en algo. La creencia popular, por ejemplo, de que uno pertenece a una etnia que tiene algo de valioso y que por lo tanto es imperativo el fortalecer esa etnia, dotarla de un estado, como lo ha dicho Sanabria, etc. Y aquí tenemos muchos casos en que la mera descendencia del profeta o de algo similar realmente da mucho peso entre las masas que no tienen una buena educación, que no han asistido obviamente a cursos de filosofía. Esas masas son crédulas, ingenuas, y ese es uno de los factores para la popularidad del nacionalismo, pero también para lo contrario, para la popularidad en esa época de la legitimidad, por ejemplo, de las dinastías. Entonces, la crisis de legitimidad realmente fue algo muy serio en Europa, y quiero mostrarles a ustedes la competencia, la contraposición entre nacionalismo y la legitimidad dinástica en un caso muy conocido que duró hasta 1918. Aquí les he puesto el nombre, el Imperio Austrohúngaro. Hasta 1918 existía esa nación, reconocida por Bolivia, por ejemplo. El Imperio Austrohúngaro era muy grande. En 1918 todavía tenía cerca de 60 millones de habitantes. En esa época, más que la población de Francia o Italia, y una dimensión muy grande. Después de Rusia, era el estado más extenso de Europa. ¿Y cómo se mantenía ese imperio? Ya el nombre es un nombre compuesto, Austria-Hungría, pero eso es solamente la fachada. Al Imperio Austrohúngaro también pertenecían países como actualmente son la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, una gran parte del norte de Italia, una parte importante de Polonia, una parte de Ucrania, justamente la más próspera, el oeste de Ucrania, donde ahora es Leópolis, esa ciudad que ha sido un poco tocada por la artillería rusa. Esa era la capital de una de las provincias del Imperio Austrohúngaro. ¿Y qué cosa mantenía unidas a estos 13 sujetos del imperio? Los mantenía unidos simplemente que el emperador de Austria, un Habsburgo, había heredado legalmente, casi todo por línea femenina, había heredado las coronas de los otros países. Entonces aquí vemos que el principio de la legitimidad dinástica, no necesariamente de derecho divino, simplemente el emperador de Austria en un momento había heredado la corona húngara, la checa, la croata, etcétera, etcétera, y en esa época todavía se respetaba muchísimo algo que hoy casi ha desaparecido, que es la legitimidad dinástica, que se parece mucho a la legitimidad por derecho divino, pero no es lo mismo. Entonces, es como el caso, por ejemplo, por qué Escocia y Gran Bretaña son todavía hoy una sola nación. Porque en un momento dado el rey de Escocia heredó la corona británica. Jacobo VI de Escocia, Jaime I de Inglaterra, heredó también por vía materna la corona inglesa, que era la parte más grande, obviamente, la más rica.
Gran Bretaña, estimado público, tiene 65 millones de habitantes, Inglaterra solita son 50 millones. O sea, el rey de un pequeño país, Escocia, hereda lo grande. Nadie dijo nada en contra, en esa época era absolutamente normal. Y hasta hoy se mantiene más o menos ese vínculo de unión. Sanabria nos ha contado también algo que quisiera comentar brevísimamente. La idea de nacionalismo, o sea, de pertenencia a una etnia diferente de las otras, no tiene necesariamente que ver con la magnitud numérica poblacional de esa etnia. Él mencionó que existe en las Naciones Unidas actualmente todavía una comisión de descolonización que se está quedando sin trabajo porque quedan muy pocos territorios colonial dependientes, son poquísimos. Gibraltar, unas cuantas islas perdidas, y creo que eso es absolutamente todo lo que queda. Pero ese comité es el que dirigió el proceso de descolonización a partir de 1960 en África y en Oceanía. Y en Oceanía, estimado público, tenemos nosotros, si ustedes alguna vez por curiosidad le echan un vistazo, son más de 10 naciones soberanas. Aparte de dos grandes, Australia y Nueva Zelanda, son un montón de naciones insulares pequeñísimas. Es decir, entre las naciones más pequeñas y más despobladas del mundo están estas naciones de Oceanía, cuyos nombres seguramente a ustedes no les dice nada: Tuvalu, Kiribati, Nauru, etcétera, etcétera. Obviamente no significan nada o casi nada en el contexto mundial. La pregunta es: ¿por qué no se han unido y formado una sola nación que se llame justamente Oceanía o algo por el estilo? O un nombre como Abya Yala, pero transferido al mundo insular del Pacífico. No se ha podido porque cada una de estas islas, estimado público, creía tener una etnia, un idioma y una tradición diferente. Y todas ellas han conseguido ser naciones totalmente soberanas e independientes, aunque sean pequeñísimas. Quiero mencionar por la absoluta curiosidad a la de superficie más pequeña, pero la más rica, Nauru. Seguramente no les dice nada el nombre, pero hasta hace pocos años Nauru tenía el ingreso per cápita más alto del mundo, por encima de Estados Unidos y Suiza, porque la isla de Nauru es una isla muy pequeña, pero es riquísima en fosfatos naturales, que es un abono excelente, situados en la superficie misma de la isla, con costos de explotación bajísimos. Entonces, durante bastante tiempo, Nauru tenía un estándar de vida excepcionalmente alto. Ahora ha disminuido algo porque los precios del fosfato han bajado. Pero ¿por qué Nauru no quiso unirse a ninguna isla vecina? A ningún territorio. Ahí hay algunos muy antiguos, como por ejemplo Fiji, Samoa, el reino de Tonga, pequeños, pero son entidades muy antiguas. ¿Por qué? Porque los nauruenses, o como se llama el gentilicio, creían o creen hasta hoy ser una etnia, una nación diferente completamente a las otras y que por lo tanto merece un estado. Lo han conseguido. Ahora es un estado que me imagino que cada vez se va a ir peor, pero, estimado público, esa es una muestra también de un nacionalismo, eso sí, muy pacífico. Pero veremos, antes de pasar al tema de los últimos criterios, veremos un detalle más. El señor Sotomayor nos quiere decir algo. Sí, una pregunta. Sí. Tal vez simplemente como formalismo técnico, o no sé, o para separar algunos conceptos. Cuando hablamos de nación, hablamos de lo que nos decía Gilbert, ¿no? De este grupo social
que tiene una cierta pertenencia, siente una cierta pertenencia y tiene algunos rasgos comunes como idioma, objetivos, pasado. Pero en el discurso muchas veces también se confunde Estado con nación. Sí, y con etnia. Y con etnia. Entonces, para distinguir estos dos conceptos, fundamentalmente nación y Estado, parecería que Estado es algo más formal, ¿no? Y es así. Incluye varios elementos en los cuales puede estar o no, puede estar un Estado o pueden estar varios. Entonces, pero usted ¿tiene algún elemento diferenciador adicional entre nación y Estado? Hay varios elementos que nos permiten distinguir a un Estado de una nación y de una etnia. Un Estado es en general una organización político-institucional relativamente estable que controla un territorio, que dispone de una estructura, por ejemplo financiera, puede percibir impuestos, puede recibir préstamos y malgastarlos. Es decir, un Estado generalmente tiene un gobierno, una capital, generalmente fuerzas armadas. Hasta el pequeño Mónaco tiene una fuerza armada, el Vaticano tiene la Guardia Suiza, que claro, en caso de guerra no aguanta 3 minutos una invasión del Estado italiano, pero tiene su fuerza armada. Y como el Vaticano es reconocido mundialmente, Bolivia, por ejemplo, reconoce la estatalidad de la ciudad del Vaticano, no hay duda que es un Estado. Bolivia, señor Sotomayor, usted que es jurista, Bolivia reconoce, tiene embajada, hay aquí una embajada de la Orden de Malta. Sí, sí. Y la Orden de Malta no tiene territorio. Entonces, y es un Estado, ya que lo reconocen todos y los pasaportes de la Orden de Malta son reconocidos, y aquí hay un embajador de la Orden de Malta, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted como jurista, ¿es una anomalía absoluta que va a desaparecer? Tendría que haber desaparecido, ¿no? Según el criterio y concepto de Estado, pero por alguna razón que desconozco, no ha sucedido así. Se dan estas peculiaridades, ¿no? Efectivamente hay un embajador en Bolivia de la Soberana Orden de Malta, que además tenía una vida política anteriormente bastante agitada. ¿Aquí? Acá, claro. ¿Usted se refiere al señor Torrico? No, había otro embajador. Mauro Bertero. Mauro Bertero. Sí, entonces eso. La orden, además el mismo nombre oficial, Soberana Orden. Son los caballeros. Sí. En parte ha subsistido hasta hoy por una razón muy material. La Orden de Malta era un Estado soberano reconocido por todos que tenía un pequeño territorio, las islas de Malta y alrededores, que hoy son un Estado diferente llamado la República de Malta, reconocido también por Bolivia, la República de Malta. Pero la Orden de Malta era una orden, o es una orden de caballería fundada durante las cruzadas, y como tiene 800 o 900 años de antigüedad, obviamente la Orden de Malta en 900 años acumuló muchos bienes en todo el mundo. Entonces la Orden tenía mucho dinero, y todavía hoy la Orden de Malta administra, por ejemplo, un servicio muy famoso médico, ambulancias, labores humanitarias y demás. Tiene muchísimo dinero, porque esas propiedades, en Europa Occidental nunca ha habido una reforma de la propiedad, entonces respeta la propiedad privada y la propiedad estatal en territorio ajeno. Entonces nunca se expropiaron los bienes de la Orden de Malta, que disponen de muchísimo dinero. Entonces, una de las razones por la cual se mantiene hasta hoy, que es realmente una curiosidad muy interesante. Yo diría que el hecho distintivo es que la etnia puede existir entre varios estados,
Les voy a nombrar varios ejemplos ahora mismo. En cambio, el Estado es algo único, relativamente bien establecido, reconocido por sus pares, tiene límites generalmente aceptados por los vecinos y dispone de un aparato que, entre otras cosas, puede, por ejemplo, percibir impuestos, etc. Es diferente a una etnia que es más un sentimiento de pertenencia común por el idioma, las tradiciones, la religión y los sentimientos. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos del África donde una misma etnia está dividida entre estados soberanos y no existe ningún reclamo de unos sobre otros. Marruecos y Mauritania comparten la misma etnia, la misma religión, el mismo idioma, la misma historia, etc. Y sin embargo son 2 estados soberanos que se reconocen mutuamente, no existe ningún conflicto entre ambos. Mauritania es la tierra de los mauros, de los moros, y Marruecos lo mismo, es la patria de los moros. Luego está donde yo he trabajado para una fundación alemana que es Senegal. La etnia senegalesa es la misma en Mali y en Gambia, en ese famoso triángulo de África Occidental que se dedica, estimado público, a cosas muy modestas. Viven, por ejemplo, del cultivo del maní, de los cacahuetes, los 3 estados. Todo tiene que ver con... Para ellos, el maní es algo absolutamente sagrado, como aquí tal vez han sido las papas o la coca, por el estilo, es algo... No hay que hacer ninguna broma. En el desayuno, cena, almuerzo, té, todo tiene que ver... perdón. Cacahuete. Sí, con los cacahuetes, ¿no? Hay mantequilla de cacahuete, sopa, como aquí, sopas de maní, tablitas de maní, todo lo imaginable basado en la economía de esa planta. Artesanías de maní. Sí, todo licor, claro. Además, varios tipos de licor de maní. Y lo primero que se aconseja a los turistas y a los que van a residir en ese país es que no hagan bromas sobre eso, porque la identidad de Mali, Gambia y Senegal tiene que ver con el maní, es una cosa muy sagrada para ellos. El maní es la esencia de no sé qué dioses, qué cosas raras, es decir, está muy unido a la cultura tradicional de esos países. Y en cambio, cerca está Nigeria, el país más poblado del África, 220 millones de habitantes, y Nigeria tiene un montón de etnias muy diferentes entre sí, con diferentes religiones. Los Yoruba son animistas, en lo que era la capital, Lagos. Los Igbos son católico-cristianos en la región petrolera más rica. Todo el norte de Nigeria es musulmán. Y sin embargo, pese a todas estas diferencias lingüísticas, religiosas y de tradiciones, todos se consideran nigerianos. Y entonces todos han hecho, curiosamente, de la pertenencia a un estado, no a una etnia, llamado Nigeria, han hecho una religión popular, una ideología relativamente exitosa. Nigeria es un país muy importante, ¿verdad? Es además, creo, el 4º o el 5º exportador mundial de petróleo. En una palabra, es un país muy serio. Sí. ¿Perdón? Buena economía deben tener. Sí, pésimamente administrada. Es también, siempre está a la cabeza, muy por encima de Bolivia, en los rankings mundiales de corrupción. Nigeria nos ganan. ¿Qué? Nos ganan. Sí, de lejos. No lo puedo creer. Sí. Aquí es un país, señora Mariela, digamos que haríamos un ranking internacional con criterios como organización, pertenencia común, etc. Bolivia está en un punto intermedio, no está tan mal. Si usted viviera en los países africanos, yo también he vivido en Nigeria, eso sí que es una tortura. Aquí no hay grupos de jovencitos armados que de repente cierran una calle y para pasar al otro lado, pasar por la acera, a uno le piden un diezmo, una contribución. En el fondo,
un derecho aduanero del paso. Aquí no existe eso. Nigeria está lleno de gente que vive explotando a los otros. Claro, son derechos bajitos, pero ayudan a los que perciben esos derechos totalmente ilegales, les ayuda a sobrevivir el día. O sea, es un país extremadamente corrupto. En la propia embajada de Nigeria en Dakar, donde yo saqué la visa, en la propia embajada, el cónsul muy amablemente me dijo: no se olvide de adjuntar un billete de $100 al lado de la página donde está la visa, porque podría ser que no lo dejen entrar pese a tener una visa regular. Tal cual ocurrió, tal cual. Y yo dije: aquí tengo una visa, yo no pago esa estupidez. Los empleados de la policía me detuvieron y una mano me decía así: más. Y si no ponía los $100, pues no entraba al sagrado suelo nigeriano. Eso aquí no ocurre. Es decir, son simplemente anécdotas para que vea usted que el grado de corrupción aquí en Bolivia es menos dramático, menos aparatoso y en realidad mucho más modesto que en muchos países del mundo, mucho más modesto. Sin embargo, me parece que Nigeria, supongo que por su peso demográfico y su gran crecimiento demográfico, está encaminado hacia uno de los principales países en cuestión de PIB, ¿no? De a pocos años, no sé si va a estar en el puesto 20 o entre los 20 primeros en todo caso. Sí. No sé cómo se explica ese peso, supongo que por la demografía y algún otro factor que debe haber. Sí. Pero el problema que tocó Sanabria es cómo se diferencia Estado, etnia y también Sotomayor, Estado, etnia y nación. Y no hay claridad en eso. Es lo único que les puedo yo decir como resultado. Es decir, hay países que tienen la misma etnia, pero son diferentes estados soberanos. Y hay países dentro de un propio estado que se mueren peleándose entre sí, como los somalíes, que pertenecen a la misma etnia. En Somalia y Somalilandia, la etnia es absolutamente la misma religión, lengua, todo, y tradiciones, todo exactamente igual. Y sin embargo, se están hace 40 años matando porque no quieren pertenecer al mismo estado. Es decir, hay toda una gama muy amplia de posibilidades en la conjunción de esas variables estado, etnia y nación. Es lo que yo les puedo decir. No hay una claridad en ello. Ahora, un último caso, quisiera mencionar que lo ha expresado el señor Sanabria, es también el hecho de que puede haber un invento de un Estado por la decisión de una población. El caso de Israel que usted menciona, ¿no? Que es un caso muy interesante. Se puede arguir que la pertenencia a una religión, a la religión judía, hebrea, ha sido el factor preponderante. Pero hay muchos estudios que nos muestran que en la población, sobre todo europea, de Europa Oriental, que fundó la primera camada poblacional del Estado de Israel, había muchísima gente que no eran ateos, eran simplemente agnósticos, que no les interesaba mucho la religión. Judíos como Marx, Freud, Adorno, Horkheimer, etc., que vagamente ellos mismos tenían la idea de que pertenecían por descendencia a esa posible nación, pero que no les interesaba mucho. Pero muchos de ellos fueron a vivir a Israel y sin ser creyentes judíos son ciudadanos de un Estado que se define religiosamente. ¿No? Es la pertenencia a la religión lo que define la ciudadanía del Estado de Israel. Señor García, y le vamos a anotar. Creo que a veces lo que pasa es que hay factores externos, un enemigo común, por ejemplo,
Había muchos judíos, por ejemplo, se me ocurre el caso de Arnold Schoenberg, el compositor, que se había convertido al protestantismo. Luego, al vivir cierto antisemitismo en su época, como que creo que Bergson también un poco fue el caso, al ver el antisemitismo también en su época, decidieron reivindicar esa identidad que habían abandonado y se volvieron judíos. Sí. Entonces, creo que son factores externos y creo que pasa en muchos casos, ¿no? Que no sé, hay raíces religiosas que no pesan mucho, pero aparece un enemigo externo y eso se vuelve una serie de... Tomen ustedes el último ejemplo, que es la pertenencia a un Estado y a una comunidad mayor, en el caso de los musulmanes. Existe la Conferencia Islámica con más de 50 países. La pertenencia a la Conferencia Islámica, que maneja muchísimo dinero, es estrictamente un criterio religioso. Hoy, en el siglo, bien entrado el siglo XXI, un criterio religioso. ¿Por qué países tan diferentes como europeos, como Albania, Kosovo, Bosnia, o sudamericanos como Guyana, Surinam, o africanos y asiáticos, pertenecen a la Conferencia Islámica por la religión y por los fondos jugosos que administra la Conferencia Islámica? No están unidos, no es una conferencia que diga los africanos son parte de esta conferencia, o los asiáticos, o por la voluntad de los pueblos, no, solamente por la religión, lo cual todavía hoy, en el siglo XXI, es un factor importante de definición cultural política. Creo que alguien le sí, también es una situación sui generis el Estado de Palestina, ¿no? Sí. En la situación de un reconocimiento preliminar o provisional de la Organización de Naciones Unidas y las luchas eventuales sobre su territorio, ¿no? Sí. Sin embargo, llega a formar, entiendo yo, una nación propia, ¿no? Sí, claro, claro. Es miembro absolutamente de pleno derecho de la Liga Árabe y también de la Conferencia Islámica, pero no es miembro de las Naciones Unidas. Pero no. No sé por qué, no sé por qué. Usted, que es abogado, tal vez nos puede iluminar por qué Palestina no es un Estado reconocido internacionalmente. Creo que es precisamente porque no controla efectivamente un territorio, y el territorio ha sido controversial con Israel. Exactamente. Un caso muy, muy complicado. No me atrevo yo a comentar mucho. Estimado público, como ustedes saben, tenemos solamente 4 sesiones más. Avanzaremos rápidamente, terminaremos hoy la cuestión de los criterios para clasificar y analizar modelos de Estado. Veremos rápidamente los criterios educativos. Perdón, señora Rivera. Llegaron estudiantes después de lo que usted recomendó que en estas clases debían completar las exposiciones. O sea, llegaron varios compañeros que no escucharon. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo soy muy distraído, no he notado eso. Señores que han llegado tarde, no es ninguna crítica a mí si llegan tarde, temprano, si lo hagan después, me es absolutamente indiferente. Yo les quería avisar solamente a los que, según la señora Rivera, han llegado tarde, que faltan las exposiciones, como la ha hecho el señor Sanabria hoy, de forma muy brillante. Nos faltan las exposiciones de Gonzalo Ramos, Jorge García, Pedro Cardozo, Karen Quispe y el señor Sotomayor. Entonces, vayan pensando, nos quedan 4 sesiones más para hacer una mini exposición. Es una pregunta alargada, comentada nada más, una mera formalidad. Veremos los criterios educativos, estimado público. Durante milenios, la educación de las personas ha sido un asunto tradicional y por lo tanto familiar. Durante milenios, y en la inmensa mayoría de los casos de los cuales tenemos documentación,
la educación no ha sido una invención estatal, y menos todavía, como se dice hoy en Bolivia, la primera función del Estado, que es naturalmente pura retórica. Pero es una retórica que tiene un pequeño fundamento real. Es decir, no hay que despreciar consignas, la retórica o algunas formas elementales de ideología, porque nosotros, como filósofos, tendemos a ser arrogantes, a despreciar esas cosas que nos parecen meras frivolidades o por lo menos superficialidades. Pero, estimado público, las cosas siempre son bastante complejas. Y el slogan, la consigna, que la educación es la primera función del Estado, es algo que ha, de alguna manera, aunque sea vagamente, iluminado la conformación y el desarrollo de las 20 repúblicas latinoamericanas. No ha habido algo similar en Asia y África. No ha habido. Claro que obviamente casi todos los países tienen hoy una educación primaria obligatoria, regida o manejada por el Estado, con excepciones como Arabia Saudita. Pero la idea de que la educación es algo muy serio y primordial, aunque en la praxis no se le dé importancia, no se le den fondos, esa idea ha iluminado, yo diría, la conformación de los estados latinoamericanos, y yo diría es algo muy honroso para América Latina. Hay que ver, por ejemplo, en el caso boliviano, la importancia que 4 presidentes del primer periodo han dado a la educación. Bolívar, que trajo a su maestro aquí a Bolivia, Sucre, que tuvo realmente que tuvo una importancia fuerte en la educación, Santa Cruz, que fundó esta universidad, la de San Simón, Vallivian, que también fomentó la educación en Bolivia. Es decir, desde el comienzo realmente ha habido un intenso interés. Interés no significa que la praxis haya sido igualmente importante, pero ha habido un interés que podríamos llamar político, ideológico, por fomentar la educación de un país, con la idea de que la educación es lo más noble y lo más útil que un padre puede legar a un hijo y que una nación puede dar a sus ciudadanos. Esa idea de la educación permanente ha tenido un gran representante, que lo he puesto ahí en corchetes porque es un personaje altamente controvertido, Domingo Faustino Sarmiento, un educador. El tipo nunca pisó una universidad, nunca tuvo dinero para eso, tampoco hizo ni siquiera la escuela secundaria. Pero él se constituyó en el primer pedagogo argentino, y él es el que durante su presidencia entre 1868 y 1874 instituyó la educación gratuita, laica y obligatoria en la Argentina, y ese ejemplo fue seguido por la mayoría de los estados latinoamericanos. Como mi memoria falla mucho, no me acuerdo si es en la sesión anterior que se discutió el rol controvertido de este presidente intelectual argentino en la conformación de la nación argentina. Creo que alguno de ustedes habló sobre Sarmiento y sobre realmente su función un poquito confusa, porque él creía, la obra de él, la más famosa, es su primer libro, Facundo, Civilización o Barbarie, y esa dicotomía entre civilización, el mundo urbano, el educado, el abierto al mundo, el que acepta inversiones extranjeras, etc., y el mundo de la barbarie, que para él era el mundo rural, el mundo católico tenía un espíritu claramente laico, anticlerical, tenía muchísima resistencia a la Iglesia Católica y a las prácticas de la Iglesia Católica,
que no necesito, como estamos en medio de una discusión sobre las prácticas legales de la Iglesia Católica, no necesito mencionar a ustedes, eso también menciona Sarmiento. Sí, porque de eso no se hablaba, pero se sabía que había esas prácticas. Y eso santificado, Todopoderoso hace eso, ¿no es cierto? Santifica, disculpa, exime de responsabilidad y de culpa a sus amigos, a sus subordinados, etc. Esas son cosas que han pasado a lo largo de toda la historia. Y para un individualista como Sarmiento, esas prácticas colectivistas, como el caudillismo, las procesiones religiosas, la labor de la Iglesia Católica y la mentalidad de los pocos indígenas que había en la Argentina, para él eso era muy negativo. Como él era un crítico, no de las personas, pero sí de las costumbres colectivistas de los indígenas argentinos, que siempre estuvieron en los bordes, en el extremo norte y en el extremo sur de la Argentina, él ahora tiene la fama de ser un reaccionario anti-indígena, cuando la realidad siempre es obviamente mucho más compleja. Él no quiso de ninguna manera la eliminación de los indígenas, porque él era un individualista que quería más bien ciudadanizar a los indígenas argentinos, darles educación, darles más o menos los instrumentos para que sean ciudadanos normales. Pero eso sí, dejando a un lado, según Sarmiento, las costumbres colectivistas que impedían la ciudadanización de los indígenas argentinos. Señor García. Sí, un pequeño comentario sobre Por favor. La recepción que dio de Sarmiento. Sí. Algo que creo que es un poco olvidado, que incluso un autor como Mariátegui, que era un marxista y que también era un indigenista, apreciaba a Sarmiento. El mismo Mariátegui ha sido acusado de ser un europeizante y se defendía de esa acusación diciendo también Sarmiento fue un europeizante, y de hecho textualmente dice Mariátegui, ese fue el mejor modo que encontró de ser argentino, ¿no? Entonces, incluso Mariátegui conocía digamos, la validez de incorporar la ciencia, la técnica europea, no objetaba eso por lo menos a Sarmiento, no hace críticas en ese sentido de ser europeizante, me parece algo positivo, ¿no? Y creo que eso es un poco, incluso dentro de la izquierda en algún momento se reivindica eso, y eso creo que es un poco olvidado, ¿no? Un poco desapercibido. Claro, es una historia, yo diría, muy normal. En la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1943, cuando suben los peronistas al poder, Sarmiento era uno de los grandes próceres. Mejor dicho, era el gran prócer civil argentino. Así como los grandes próceres militares son aquellos generales que obtuvieron la independencia, José de San Martín y Belgrano, el gran prócer civil era Sarmiento. Pero Sarmiento, como era individualista, furioso, anticatólico, unitario, partidario de Buenos Aires, él cayó en descrédito a partir de 1943, cuando los peronistas hasta el día de hoy han tomado el poder y han influido poderosamente en la cultura argentina. La cultura argentina hoy, 2023, es muy diferente de lo que era la cultura política, por ejemplo, en 1943. Esa era la época en que Borges publicaba sus primeros escritos, cuando existía la revista Sur de una millonaria Victoria Ocampo, cuando la cultura francesa era en el campo, por ejemplo, de la literatura, de las modas, de la arquitectura, era el paradigma, y cuando la cultura británica era el paradigma en el campo tecnológico y en el campo económico y del comercio. Entonces, esa visión claramente europeísta que cultivó Sarmiento, esa visión europeísta ha caído completamente en descrédito en favor de una visión nacionalista que se puede rastrear en los discursos de Juan Domingo Perón.
él no ha dejado una obra teórica escrita, fundador del peronismo y el que fue varias veces presidente de la Argentina, pero tiene una obra que podríamos llamar de literatura oral muy importante. Y él siempre repetía, por ejemplo, que el verdadero argentino, el peronista de corazón, o sea, el auténtico hijo de la nación, era el hijo de las provincias, no de la capital abierta a la nefasta influencia francesa y británica, sino el hijo de las provincias. El cabecita negra, así se llamaban a esa masa de migrantes internos de la Argentina, que a comienzos del siglo XX invadió Buenos Aires, Rosario, Córdoba, las ciudades para obtener un puesto en la industria, que fue un caso muy similar a la situación demográfica. En la Gran Bretaña, la gente del campo emigra a las ciudades. Y esa gente del campo era religiosa, de eso no hay duda. Por lo menos mucho más que los chiquillos finos de Buenos Aires, que obviamente eran, por lo menos de boca para afuera, eran ateos, o por lo menos hacían bromas sobre el asunto. En cambio, los otros eran ingenuos, creían en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y tenían tendencias a aceptar un dirigente, un caudillo, porque eran colectivistas. Y eso es lo que Perón, después de que durante 80 años se estigmatizó, es decir, se trató mal a esa influencia rural colectivista, viene un tipo que dice: esa es la verdadera Argentina. Los verdaderos argentinos son colectivistas, caudillistas, como yo. Entonces, obviamente, Perón resultó extremadamente popular. Y la idea de Sarmiento de ciudadanizar a todos y de que por la educación la gente progresa, esa idea fue sustituida simultáneamente por las ideas marxistas de que lo que importa es la lucha de clases. Hay que sacar del control del Estado a la oligarquía terrateniente vacuna, hay que sacarla del control del Estado y hay que crear un orden social donde los trabajadores tengan mucho que decir. Obviamente, como ustedes se imaginan, eso fue extremadamente popular. Y la popularidad de ese movimiento caudillista, peronista, que habla bien de la provincia, habla bien de la colectividad rural, que enaltece los valores de adentro de la provincia, obviamente sirvió para que las ideas de Sarmiento cayeran en descrédito como están hasta ahora. Porque realmente nadie en una universidad argentina se atrevería hoy a hablar bien de Sarmiento. Clarísimo, estimado público, ha caído en completo descrédito. Simplemente yo quiero, lo he mencionado y lo he puesto en la pizarra, porque él para América Latina fue el representante del pensamiento en el siglo XIX, a la mitad, a medio del siglo XIX. La idea de que la educación iba a ser un arma importante para lograr el progreso. Como les decía, la mayoría de los estados de este mundo solamente se han preocupado por la educación recién a partir más o menos del siglo XVIII. La educación nunca ha sido antes de ese siglo una prioridad absoluta. Si nosotros leemos hoy, que es muy fácil en internet, proclamas, arengas, discursos de los emperadores romanos, hasta de los más intelectuales, como el emperador Adriano. Si ustedes leen las memorias de Adriano, esa hermosa novela de Marguerite Yourcenar, realmente una obra clásica de literatura, ustedes van a notar que para Adriano, como para la mayoría de la clase culta romana, lo importante era
salvar los monumentos históricos, conservar las grandes obras de la literatura, favorecer a estos pobres filósofos, creó varias escuelas en Atenas, les dio dinero a los filósofos, y también fomentar los cultos religiosos como parte de la cultura. Pero no aparece la palabra educación, escuela, técnicas para enseñar a los niños. Eso estaba muy afuera, muy por afuera del pensamiento de las clases cultas bajo el Imperio Romano y claramente bajo la Edad Media. Es decir, lo que nosotros hacemos ahora, fomentamos universidades, premios de literatura, premios Nobel, por ejemplo, a quien investigan cosas, todo eso, estimado público, es muy bueno. Por lo tanto, el factor educativo como primera función o misión del Estado es algo que recién se ha normalizado a nivel mundial, y yo diría en la segunda mitad del siglo XIX adelante, o sea, los últimos 200 años, lo que a nivel histórico mundial es un periodo de tiempo muy breve. O sea, es algo muy nuevo este criterio de la educación. Quisiera mencionar un detalle más, estimado público. La educación siempre ha estado ligada, y está todavía en el mundo islámico, ligado a la religión. No es algo autónomo. Por ejemplo, aquí en Bolivia, la educación, pese a ser muy mala, todo lo que quieran ustedes, pero no está ligada necesariamente a un culto religioso. Ustedes, por ejemplo, en las últimas semanas han debido ver que los maestros hacen mucho barullo, petardos, bloquean calles. Es decir, tiene una presencia activa social y políticamente. Pero a nadie se le ha ocurrido de los maestros decir: en lugar de robótica estudiaremos religión, ¿no es cierto? Porque realmente la función religiosa, que en el mundo islámico sigue siendo decisiva, aquí está en completa decadencia. Yo no sé qué piensan ustedes, me imagino, pudiendo equivocarme, que ustedes creen que está muy bien que la religión y la educación estén separadas, como es bueno que el Estado y la Iglesia estén separados. Entonces, esa división entre educación y religión es muy nueva y no ocurre en todos los países del mundo. No conozco Israel, no sé mucho del sistema educativo, pero me imagino, pudiendo equivocarme, que los chicos y chicas israelitas en la escuela son enseñados también en cuestiones religiosas. Es decir, que su tradición religiosa, sus costumbres, etcétera, son todavía parte muy importante de la currícula educacional. Y en el mundo islámico no necesito mencionar, aquí realmente la religión es una parte central de la educación. No ha habido esa separación. Tenemos entonces, estimado público, un criterio educativo que se está separando a nivel mundial de todo el elemento tradicionalista, de todo el elemento religioso, y que se está volviendo simplemente en un instrumento para comprender el orden social moderno. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los chicos en la escuela juegan con su teléfono celular, jamás ven un programa cultural, filosófico, religioso, ya no van a misa los chicos, sino que realmente están inmersos en un mundo laico, en un mundo desprovisto ya de valores religiosos, lo cual puede tener, antes de la palabra de doña Mariela Jorquera, lo cual tiene también un elemento de peligro, porque puede ser que se pierdan los valores éticos con este rechazo total a la religión. Señora Jorquera. Sí, no, simplemente un comentario, ¿no? Que me parece bien el progreso que ha habido en cuanto a educación, y que los gobiernos sean los principales en hacerse cargo e impulsarlo.
Sin embargo, mi comentario va a la tardía incorporación de la mujer dentro de la educación, simplemente, donde tardíamente, casi a principios del siglo XX, recién la mujer pudo incorporarse a la educación superior. Eso es un fenómeno a nivel mundial, lo cual no es una disculpa. Sí, no es una disculpa. Es decir, no, yo en nombre de los varones no creo absolutamente, porque nadie pensó en eso. Vamos a ver, al estudiar justamente en la segunda parte de esta sesión, que ya vamos a entrar al problema del nacionalismo, vamos a ver, estimado público, que muchas veces nosotros los humanos no nos damos cuenta de los valores que nos rigen. Gente muy progresista, como Karl Marx y Friedrich Engels, no dijeron nada sobre la necesaria inclusión de la mujer en el mundo universitario, porque no era un tema usual en esa época. Como por ejemplo, tal vez en 500 años digan estos pobres tipos del siglo XXI no han comprendido que los problemas realmente serios del mundo son ABC y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Todo eso cambia mucho, entonces yo no los quiero defender, pero la emancipación femenina a nivel mundial es un proceso muy con extraordinaria fuerza. Señora Jorquera, tenga usted confianza en que hoy en día y en muy poco tiempo las mujeres van a dominar el mundo. La próxima presidenta de Chile va a ser con seguridad una mujer. Señor Sanabria. Una pregunta. Dígame. Creo que fue en Francia, no sé dónde, que hubo un debate sobre cuánto debe respetar la escuela las costumbres religiosas de los niños, porque sus familias son musulmanas. ¿Eso es un retroceso en la educación laica? ¿Hay alguna señal de que los valores familiares religiosos están tratando de imponerse sobre la educación laica? Tiene usted razón, eso es un tema debatido hoy en Francia intensamente. Las escuelas públicas francesas, donde asiste el 99% de los niños, son escuelas regidas por el Estado. Está prohibido poner crucifijos, como era antes, o cualquier signo religioso, aunque el 99% de los chicos sean católicos, está prohibida toda manifestación religiosa. Y por ello, un ministro de Educación prohibió el uso de pañuelos que tapan el cabello a las chicas de origen islámico. Y ahí se armó, como dice Sanabria, una gran discusión pública, porque los hijos, nietos, esposas de creyentes en la religión islámica dijeron la forma de vestirse es algo estrictamente privado, personal, y tienen derecho a vestirse como quieran. El Estado no puede pretender que uno renuncie a cosas íntimas como es la vestimenta, y por lo tanto las chicas deberían tener el derecho de asistir con su pañuelo que les cubre el cabello, sitio donde según Mahoma habita el diablo, el cabello. Entonces había que permitirles que entren con su cabello. Creo que no se ha definido cuál es la situación legal actual, pero es un tema altamente controvertido. Permíteme una palabra más. Los partidarios de seguir con la prohibición dicen lo siguiente: es irracional el que las chicas lleven un distintivo religioso que pertenece a la vida privada, porque los muchachos islámicos, los varoncitos, no llevan ningún distintivo, porque tienen que ser las mujeres las que estén obligadas a mostrar algo, si los varones de la misma edad no están obligados a mostrar lo mismo. Entonces ese es un poderoso argumento a favor de un Estado laico, señora. Sí, pero pasa cosa en ese sentido. Yo creo que prácticamente todos los colegios y la mayoría de los estados
cosas como que reglamentos internos del colegio, incluso con lo que yo toda la vida tuve problemas mientras mi hijo se educaba. Sí. Porque hay reglamentos donde dice que los varones, por ejemplo, tienen que ir con el pelo corto, Sí. por gusto y gana. No, me dice, los estudiantes tienen que venir con el pelo corto. Bueno, les dije, entonces a las niñas también tendrán que cortarles el pelo, porque mi Muy hijo buen iba con el argumento. pelo largo. Sí, sí, muy buen Iba. argumento. Y yo, o sea, todo el tiempo iba a pelear con ese asunto. ¿Y ganó usted? Más o menos, pero tuve ciertos triunfos. Está muy bien, está muy bien. Lo mismo en filosofía, porque igual llevan filosofía y le enseñaban cosas así a mi hijo de memoria o cosas tipo dogma. Oye, le decía, mira, el profesor te dijo esto, pero resulta que la filosofía también dice esto, y tú tienes que ir y decirle Sí. y presentarle esos argumentos. Entonces otra vez ahí estaba mandada a llamar porque encontraban que era una falta de respeto, que le lleven la contraria al profesor y que pongan otras ideas diferentes. Pero eso yo creo que está desapareciendo. en Chile. Yo también me ponía a discutir con el de filosofía por los argumentos precisamente, porque como yo ya había estudiado filosofía y al final también ya salía ganando porque tampoco me lo podían aplazar. La felicito. Que sentí cabe, pero ¿de dónde sacó eso? Le decía, no, pues mi mamá me dijo. Ah, claro, claro. Son muy tradicionalistas. Sí. Pero que tremendo porque, o sea, son cosas, costumbres, resabios que siguen quedando y estoy segura que aquí todavía en Bolivia a los chicos los hacen ir con un corte de hombre pudiendo ir como les dé la gana. Tiene usted razón. Viendo este curso, yo noto que todos los varones tienen el cabello extremadamente corto. ¿Por qué estos chicos que están delante mío no llevan el cabello largo? Señora. Desde mi perspectiva femenina, desde mi visión femenina, yo considero que es por higiene. Incluso ya en Francia, perdón, en Egipto, entiendo que todos los ciudadanos, o sea, las personas, se rapaban el cabello justamente para no tener ni pulgas ni garrapatas, entonces era una cuestión de higiene. Y considero que en el presente también es así. Yo creo que esta cuestión, sinceramente no lo sé, no quiero hacer ningún juicio de valor, simplemente es una percepción personal, digamos, a diferencia de la compañera Mariela. Digamos, para mí un chico así con sus cabellos largos, sus barbas así, ¿no? Como que un poco me hace recuerdo a la época de las cavernas. Pero pueden andar como quieran. Y hay otra cosa más que se da aquí en esta universidad que me llama la atención Es muchísimo. totalmente laica y muy Y es progresista. sí, pero cuando se van a graduar Sí. tienen que presentarse vestidos de azul marino o de negro, los que se van a graduar. Y no como quieren, claro. Claro. Sí, Yo eso está bien el día que me relacionado. gradúe, por si acaso, voy a ir de blanco También. y no me van a poder prohibir. Yo de todas maneras estoy Sin a su lado. ningún reglamento. Hay una Donde materia diga. que llevamos acá, ¿verdad?, que es filosofía de la educación, y justamente ¿no? la pregunta que se desarrollaba en el semestre era ¿educar para qué? Entonces aparentemente ¿no? Cuando con esas características que menciona la compañera, parece, o sea, desde mi perspectiva, que a uno pues le educan para ser carrerista, ¿no? Para cumplir una función, y con todos los problemas que tenemos y demás, pienso que desde colegio hasta la universidad es mi percepción personal que se nos educa para ser, o sea, funcionarios públicos. Entonces eso incluye ¿no? hasta el modo de vestir, ¿no? como señala, ¿no? Desde el color, la presencia. Actualmente hoy dentro de las normativas de los funcionarios públicos, incluso se reglamenta ¿no? que las mujeres deben ir deben vestirse ¿no? de acuerdo o sea, al criterio, digamos, al ámbito laboral. Uno no puede ir con escotes, etcétera. En muchos sectores los varones aún tienen que ir con corbata. O sea, yo creo que es una
lógica que nuestra educación está orientada a ello, y por eso es que pienso que se exige en los colegios. Entonces considero que desde la filosofía de la educación tendríamos que plantear, o sea, educar para qué, o sea, nuestro sistema educativo y todo el sistema escolar y universitario, a qué debería responder o qué es lo que necesita nuestra sociedad. Pero hay una cosa, perdón doctor, Sí, antes sí. de que usted continúe, yo le voy a dar un argumento más que A me ver. parece. No es educar en realidad, sino que yo creo que es enseñar a que la persona aprenda por sí misma, darle, qué sé yo, técnicas, no sé, formas de aprender a aprender. Claro, pero es una idea kantiana que no todos comparten. No a educar para que permanezcan dentro de cumpliendo como que ciertos requerimientos que esta sociedad impone. Señora Jorquera, el problema es diferente según la carrera que uno elige. Usted tiene totalmente razón en las carreras humanísticas y sociales, totalmente razón. Hay que aprender a aprender correctamente, nada más. Pero, usted y yo alguna vez vamos al médico. Y entonces nosotros apreciamos mucho que el médico haya aprendido exactamente algunas técnicas para curar, que no nos venga con su ocurrencia del día, sino que nos trate de acuerdo a criterios claro que sí, científicos claro que que ha sí. estudiado en la universidad. Y lo mismo exigimos nosotros a los ingenieros, por ejemplo, que calculen la estática de un edificio según reglas científicas y no según el capricho momentáneo. O sea, lo que usted dice vale totalmente, pero para unas ciertas ocupaciones, no para todas. Claro, pero ese médico o ese ingeniero no tienen por qué ir a su trabajo vestido con corbata, con el pelo corto y por cumplir ciertas normas sociales que da la sociedad, porque en ese sentido yo creo que hay que liberarse a veces de muchas cosas. Claro, Una de pero ellas sí. es eso, el vestuario, el aparentar algo. Eso sí, eso sí. No sé. Pero seguramente usted misma otorgaría un poquito más de confianza a un médico que está con un uniforme blanco, que tiene fama de asepsia, o sea que evita gérmenes, que a un médico con cabello largo, sucio, No, con pero uñas yo no negras. estoy diciendo que te ande sucio, pues doctor, ya tampoco, que Claro, exageración. En cambio, Estoy a un diciendo pensador que usted le puede- permitiría, a un músico usted le permitiría. Estoy diciendo que las personas tienen que andar debidamente con una cierta higiene mínima, ¿no? Pero después de la higiene, o sea, pueden andar como quieran, y a mí el médico me convence, no por la ropa que tiene, claro que tiene que andar limpio, ¿no? A ver. Pero no me convence por la ropa, me Ya. convence por los Por argumentos, conocimientos, sí. porque yo le voy a preguntar cosas y resulta que ese médico tiene que responder y no comportarse como Dios. Sí. No ve que los médicos así actúan, ahora no tanto, ¿no? Pero Antiguamente, sí. hay muchos que todavía sí siguen sintiéndose superiores. Sí, tiene usted razón. Mariela me hace recuerdo la discusión de los químicos, ¿no? Justamente a Diógenes Vecino, pero quien reivindicaba eso, que iba en contra de las costumbres, las normas, y por eso es que él incluso en la calle se acicalaba y hacía todo públicamente. Pero no necesariamente hay que seguir ese ejemplo. Haremos un descanso pedagógico. Pero sí, hay que intentar.